La genética es el campo de la biología que busca comprender la herencia biológica que se transmite de generación en generación. Enfermedades hereditarias. Las enfermedades hereditarias pueden darse por mutaciones, por enfermedades ligadas al sexo o por alteraciones cromosómicas. Una mutación es una alteración o cambio en la información de un ser vivo, que por lo tanto da a producir un cambio de características en este. Según sus consecuencias, encontramos morfológica, bioquímica, letales, condicionales, pérdida de alguna función o ganancia de alguna función. Morfológica. Modifica el cuerpo, ya sea el color, la forma o el tamaño de cualquier órgano. Bioquímica. Alteración de las actividades químicas de los principales componentes de vida. Puede producir la pérdida de esta función o mutaciones graves. Letales. Los genes de alguna parte cambian sustancialmente. El individuo va muriendo o tiene problemas con su reproducción. Condicionales. El individuo desarrolla capacidades en relación a las condiciones ambientales. Pérdida de alguna función. Son fenotipos recesivos generalmente. Hacen que la parte del ADN que muta afecte al gen de manera que no pueda llevar bien a cabo su función, hasta el punto que desaparezca del organismo. Según el mecanismo casual, pueden ser genómicas o cromosómicas. Genómicas. Afecta al número de cromosomas. Si tienen más de los habituales, son poliploides, por ejemplo, triploide, cuatriploide, y si tienen menos, padecen una monosomía. Cromosómicas. Hay cambios en los cromosomas debido a errores durante la gametogénesis. La mutación estará presente en partes del ADN del individuo. Un lugar muy apto para problemas genético-hereditarios son los pueblos de poca gente y alejados de la sociedad. Los genes recesivos, que son generalmente los causantes de enfermedades, solo muestran sus efectos si el cromosoma de su mismo par no es dominante. Si el pueblo es pequeño, se acaba teniendo hijos entre familiares cercanos, y esto hace que las personas portadoras se junten entre sí y las probabilidades de tener un hijo enfermo aumenten. Alteración de los cromosomas. Se cambia la estructura de los cromosomas, aumentando su número o produciendo translocaciones cromosómicas. Algunos ejemplos son el síndrome de Down. Es un trastorno en el que se producen 3 copias del cromosoma 21. La enfermedad mitocondrial es relativamente infrecuente. Se producen mutaciones en el ADN de las mitocondrias. ADN recombinante. Permite investigar más a fondo la estructura y función de los genes. En 1935, Daniel Natanz y Hamilton Smith descubrieron las enzimas de restricción que actúan como tijeras moleculares recortando la doble cadena de ADN a través del esqueleto de fosfatos sin añadir bases. Se introducen en las bacterias otras células huésped con el uso de plásmidos, pequeñas moléculas de ADN circular presentes en muchas bacterias. Se crean muchas más a través de la clonación. La PCR, o reacción en cadena de la polimerasa. Es una técnica de biología molecular que permite la rápida replicación del ADN. Con ella se pueden ampliar cantidades mínimas de material genético millones de veces, permitiendo la detección rápida y fiable de los marcadores genéticos de enfermedades infecciosas, cáncer y desórdenes genéticos. Consta de 3 pasos. La desnaturalización por calor, que separa la doble hebra del ADN en 2 filamentos. La alineación. Un par de iniciadores biotilinados se unen al final de la secuencia diana. Y la extensión. La temperatura se eleva a 72 grados y la enzima Taq polimerasa replica los filamentos del ADN. Al final nos encontramos 2 nuevas tiras de ADN idénticas al original. Algunos avances que hemos logrado gracias al PCR son la detección de la huella dactilar, la secuenciación del genoma humano, el diagnóstico de enfermedades, la mitogénesis y el análisis del ADN antiguo. Clonación. Proceso por el que se consiguen copias idénticas de un ser ya desarrollado de forma asexual. Debe estar desarrollado porque solo cuando es adulto conocemos sus características. El primer ser desarrollado fue la abeja Dolly. Esto se realizó mediante una transferencia nuclear. Se tomó el núcleo de una de sus células y se fusionó con el citoplasma de un óvulo procedente de otra abeja, al que previamente se había eliminado el núcleo. Después se activó la célula con señales similares a las de la fecundación. El embrión se implantó en una madre de alquiler y nació Dolly 2, genéticamente igual a la original. No se ha logrado volver a conseguirlo.
Las investigaciones para crear lo que hoy denominamos seres transgénicos se inician en 1973, cuando un grupo de académicos estadounidenses logra transferir genes entre bacterias de especies diferentes. Una década más tarde, en 1983, un equipo europeo crea la primera planta transgénica, un tabaco resistente al antibiótico Camanicuna. En 1994 se comercializó el primer producto, el tomate Flapsar, diseñado para tener mayor duración y mejor sabor que los convencionales. Consta de 5 fases. Localizar el gen. Se localiza el cromosoma en el que se encuentra. Aislar el material genético de la célula receptora y la donante. Fragmentar el ADN, que se corta con enzimas de restricción en secuencias concretas. Empalmar unos con otros e introducir el ADN en la célula huésped. Biotecnología roja. Es la utilización de la biotecnología en procesos médicos, obtención de organismos para producir antibióticos, desarrollo de vacunas y nuevos fármacos, diagnósticos moleculares, identificación de los defectos moleculares subyacentes en una enfermedad y terapias regenerativas. Biotecnología blanca o industrial. Uso de enzimas como catalizadores. Creación de nuevos materiales. Producción de biocombustibles. Y consume menos recursos que los procesos tradicionales. Biotecnología verde. Se usa en los procesos agrícolas. Un ejemplo de ello es la obtención de plantas transgénicas capaces de crecer en condiciones ambientales desfavorables o resistentes a plagas y enfermedades. Se espera que produzca soluciones más amigables en el medio ambiente. Biotecnología azul o marina. Sus aplicaciones son prometedoras para la acuicultura, cuidados sanitarios, cosmética y productos alimentarios. CIAPR, empresa dedicada a la eliminación de contaminantes en suelos y acuíferos a través de la bioremediación. El objetivo principal fue la eliminación de contaminantes utilizando técnicas innovadoras que resultaran ambientalmente seguras. El proyecto se efectuó una bioremediación del subsuelo y del acuífero afectados con combustible diésel. Se realizaron la evaluación del lugar contaminado y las actividades de remediación en la planta generadora de la AE Estudios. Las acciones remediativas que se llevaron a cabo fueron las siguientes. Recuperación de producto libre o diésel del agua subterránea, bioremediación in situ en suelos contaminados y bioremediación in situ del agua subterránea contaminada. Los seres transgénicos, o MG, son organismos vivientes cuyo material genético ha sido modificado mediante la inserción de un gen extraño. La llevada a cabo de estos experimentos ha provocado muchos debates éticos. La gente tiene miedo a lo nuevo y la mayoría está mal informada. Por eso voy a explicaros un poco más del tema. Comencemos con sus ventajas. Podría ser de gran utilidad en la producción de moléculas con intereses terapéuticos. Mejora el rendimiento de las cosechas y su resistencia a tiempos adversos. Abastece a más gente mientras se consumen menos recursos. Se reduciría el consumo de plaguicidas y de fertilizantes y mejorarían ciertas cualidades de algunos alimentos. También tiene inconvenientes. El sufrimiento provocado a los seres usados para la experimentación. Estados Unidos poseería el monopolio del comercio de los seres transgénicos. Se fomentaría la deforestación y habría daños sobre la biodiversidad. Además, podrían surgir otros problemas, como la aparición de nuevas enfermedades que aún no tienen cura y alergias insospechadas y la transmisión de enfermedades presentes en animales a los humanos. Algunos de ejemplos de seres transgénicos. La soja transgénica, que es soja más el gen del Agrobacterium, que le da resistencia al herbicida glifosato. El tomate transgénico, tomate más el gen del lenguado, le da resistencia al frío. Las patatas transgénicas, las patatas más el gen del cerdo, le da a la patata frita olor a cerdo. Y el maíz o algodón, más el gen Bacillus, mata a los gusanos que se los comen. Para obtener células madre con fines terapéuticos se sacrifican embriones. Pero teniendo en cuenta que uno es ser humano desde la fecundación, ¿debe ceder la razón utilitaria frente a la dignidad humana? ¿Es ético sacrificar un par de vidas por salvar muchas más? No sabemos la respuesta a estas complicadas preguntas, pero sí que los adultos también poseemos células madre y, por tanto, el uso de embriones no es imprescindible. Y como Paul Ramsey dijo, la historia moral del género humano es más importante que la historia de la medicina.